amigos que hemos hecho allá en México me regalaron las obras completas en un tomo de Pedro Salinas, uno de los grandes escritores españoles. Y me perdí en la obra, realmente la empecé a leer, me pareció maravilloso, había leído un poco de él. Y hasta que llegué a un poema que se llama Cero, que es un poema que escribió hacia 1947-48 Pedro Salinas, dedicado a lo que provocó y lo que abrió como posibilidad horrorosa humana la bomba atómica. Ustedes saben, como creo que decíamos ayer, que la bomba atómica no se creó para liquidar la guerra con los japoneses, sino para decirle a los rusos: miren lo que tenemos. Ese poema me provocó, ayer también lo decía, lo digo con más fuerza ahora, en lo personal, jugando con las palabras y recordando aquella famosa texto de Jesús Martín, cuando él habla de que va a un cine y que se da cuenta que la gente está viendo otra película y habla de un estremecimiento epistemológico. A mí esa obra de Simón Rodríguez, ese largo, complejo poema, me provocó realmente un estremecimiento estético, poético, literalmente hasta ahora. No sé, lo decía anoche y lo repito, no sé cuántas veces he leído el poema, supongo que más de, no sé, 300, 400, 500, no sé cuántas veces lo he leído, ni sé las que lo voy a seguir leyendo. Lo cierto es que la lectura era primero de placer, era de fruición, era encontrar en cada lectura algo que me decía, este giro que no le prestaba atención. Y después empecé a incorporarlo en mis escritos. Otras cosas de Salinas también, pero empecé a incorporar el poema, incluso en mi labor, cuando puedo hago una nota tipo periodístico, y la empecé a incorporar también en lo que acabo de decir que soy educador, lo empecé a incorporar con materiales con propósito educativo. Pero ahí empezó el problema, porque ese incorporar con propósito educativo me significaba a mí poner en juego un intento de explicación del problema. Y había algo que no funcionaba. Y me acordé de una frase de Alejo Carpentier en La consagración de la primavera, donde el protagonista está mirando pasar a una mulata muy hermosa y comenta: el cuerpo de la mulata se dice solo. Y dije, bueno, pero claro, si el poema se dice solo, yo voy a meter yo más palabras a semejante construcción. Entonces empecé a jugar la aventura de poner en juego el poema en mi trabajo pedagógico. Pero el poema como tal, que el poema se dijera solo. Ayer hablábamos mucho de que una de las tareas de un educador es cómo puede colaborar en la apertura, en la construcción de espacios de aprendizaje. Entonces, el poema empezó a formar parte de esa construcción de espacios de aprendizaje. El primer punto que quiero señalar acá es que estoy hablando, cuando empecé con esta variante que les comento ahora, de un trabajo de utilización de un mismo texto desde el año 82 hasta hoy, y que sigo utilizando hace 2 meses en un curso, lo utilicé. Si estoy hablando de un recurso pedagógico, el mismo utilizado durante unos cuantos años, unas cuantas décadas. Ese punto me interesa muchísimo, es decir, frente a la bibliografía actualizada, el desgaste, vamos rápido. Yo tengo un poema que es el mismo hace unos cuantos años. Y cada vez que lo pongo en juego en un entorno pedagógico, me depara situaciones nuevas maravillosas.
El segundo punto que quiero plantear es aquella famosa y preciosa expresión de Marx, que decía que el hombre es la clave del mono y no el mono la clave del hombre. Es decir, salvando distancias que a veces no son tantas, lo más complejo permite explicar, echar luz sobre lo más simple. Y no a la inversa. Ese juego, digamos, ese planteamiento de Marx me llevó a decir, bueno, yo tengo un poema muy complejo, pero realmente es un poema muy complejo, no es un poemita, es un poema muy complejo, que requiere varias lecturas y que en cada lectura echa luz nuevamente. Entonces, el pregunto es, ¿qué pasa si en un trabajo educativo, en lugar de ir de lo simple a lo complejo, vamos de lo complejo a lo simple? O de lo complejo a mayores complejidades, o la aventura del aprendizaje. El otro punto que quiero señalar es que empecé haciendo el ejercicio individualmente de soltar el poema a la gente, léalo y escribe. Pero me di cuenta que el poema era tan provocativo en las posibilidades de lectura, de interpretación y de riqueza de imágenes y de consecuencias para pensar totalidades de belleza, que me fui deslizando a un trabajo grupal en el sentido de decirle a la gente, mira, acá está el poema. Pero, y también fue un aprendizaje en el camino, empecé a darme cuenta que el poema no podía ser punto de partida sino de llegada. Yo no podía llegar a un curso con el cual íbamos a compartir como un semestre o una semana intensa y el segundo día soltarles el poema. Y necesitaba un camino hacia el poema, una preparación, la palabra no me convence demasiado, que nos permitiera llegar al poema para desde él reflexionar sobre cuestiones que se habían venido tocando antes. Es decir, que el poema no era un punto de partida, era un punto de llegada que a la vez nos abría en otra dirección. Bueno, glosando, no me quiero pasar unos 10-15 minutos lo que se planteó en esto. ¿Qué hace Simón Rodríguez en el poema? Habla de la bomba atómica sin mencionarla nunca. Habla de un horror social sin utilizar ninguna palabra que esté aludiendo a cuerpos destrozados, a lo que hizo la tormenta nuclear. No dice nada de eso. Va narrando cosas que podían ser y no fueron. Va narrando cuando dos personas, dos seres están por besar y le llegan al beso. Va narrando cuando la bomba viene en camino y el piloto mira el mapa y mira desde el cielo y dice, bueno, si allá abajo hay un mapa y hay un mapa distante, ¿quién le tiene lástima? Va jugando con aproximaciones maravillosas desde el punto de vista poético, sin encarar nunca, insisto, no usa la palabra bomba, la palabra cero, la usa en una traducción española del uso del cero, como sinónimo de la nada, de la muerte, etc. Pero no hay ni un solo momento en que esté jugando con decir, bueno, acá, mira lo que pasó, etc. Es un poema profundamente humano donde no hay ningún atisbo de la denuncia tradicional en un sentido del poema que podría ser grandilocuente en contra de lo que se dice. Entonces, voy a leer un parrafito. Cuando va el avión, dice, de las tierras de la tierra, vuelta cuaderno de mapas. Y a un mapa distante, ¿quién le tiene
lástima. Lástima da una pompa de jabón irisada que se quiebra o en la arena de la playa un crujido, un caracol roto sin querer por la pisada. Pero a esa altura tan alta que ya no la quieren pájaros, le ciega al querer su causa con mil aires transparentes. Invisibles se devuelven al mundo del gas láser. La azucena y sus estambres, colibríes y sus alas, las venas que van y vienen, un tierno azul dibujado por un pecho de doncella. ¿Quién va a quererlas si no se las ve de cerca? Lo que nos ha permitido la tecnología es abrir los espacios de aprendizaje, o sea, aprendizaje ensanchado, aprendizaje abierto en distintas posibilidades. Entonces, el argumento básico de esto es que cuando un grupo o un conjunto de seres humanos se reúne a aprender, siempre puede dar más y puede desafiarse más. Entonces, sin duda podemos jugar crecientes grados de complejidad, como el sistema Logo, cuando estaba la tortuguita en el suelo, después estaba en la pantalla, y así se va haciendo más complejo. Como la propuesta dice, para enseñar comunicación, pensé en este texto para gente que está en la universidad. Entonces el argumento es, no empiece con simpleza, empiece con algo más complejo. Puede ser este poema, puede ser un buen cuadro, puede ser un buen audiovisual, que permita sucesivas lecturas. Nosotros decimos que la clave de la lectura es la relectura y que la clave de la escritura es la relectura también. Entonces, hacer una propuesta tan rica que por más que uno vuelva sobre ella siempre habrá algo más para impulsar la reflexión. Eso tan rico puede ser hasta una instalación artística, quiero decir. Tan rico puede ser abierto a todo. Para mí el poema. Cuando yo digo que soy educador no lo digo todo. Lo digo provocando fuertemente. Yo soy educador. Después todo lo demás. Me concibo a mí mismo como educador. No estoy haciendo ningún poema ni simplemente siento que soy así y esa es mi tarea profesional. Y en la vida a uno le pasan muchas cosas. Pasa la vida, ¿no? Entonces, si yo soy educador, me tengo que educar en donde esté. Y a veces me ha tocado educar solo en el aula. Incluso, decíamos, condenado al ostracismo por determinada situación política y me dejaron en el aula para no sacarme una patada. En otras ocasiones me sacaron 2 patadas, pero bueno. Entonces, ahí estoy como educador. ¿Qué puedo hacer en relación a estas cosas? Nadie me prohíbe llevar el poema. Sí, pero mire que el resto, si me han dejado ese lugar, que voy a tocar el timbre del lado a ver cómo transformamos acá. Me han dejado esto, tengo este lugar, no puedo hacer otra cosa. O, por las vueltas de la vida, en el año 94, que fue cuando empezamos, 93-94, a hacer algunas cosas con Marta, terminé siendo secretario académico de la Universidad Nacional de Cuba. Venía con prestigio y las historias esas de que uno estuvo afuera y trae cosas, me dieron mucho poder. Como me dieron mucho poder, sacamos la especialización en docencia universitaria. Llevo 20 años, 20 promociones y ahí estamos trabajando. Entonces, ahí había un espacio que me permitía ir mucho más allá de lo que me permitía el aula. Sí, pero fíjense que la universidad sigue teniendo... Sí. Pero acá usted no intentó avanzar en la departamentalización. No había ninguna condición objetiva que me permitiera avanzar en la departamentalización. Ya me echaron una vez a la universidad, por eso me van a echar otra vez, ¿no? Entonces hicimos una especialización. Y acá estamos, 20 años después, 1850 egresados, toda esta historia. Es decir, sí, pero resulta que sigue siendo una universidad conservadora. Bueno,
Yo no soy rector, como ser rector, conversemos. Paso, acá estoy. Entonces, esos juegos de tensiones, que no lo estás diciendo, si los absolutizo, estoy frito, porque hay momentos en que humanamente me van a tener arrinconado y a veces voy a tener un espacio para hacer más. Claro, pero usted debe haber organizado, y bueno, no lo organicé, soy así que va a ser. La próxima encarnación lo estoy pensando. No estoy de ninguna manera rechazando ideales de transformación, búsquedas, grupos que se reúnen a trabajar juntos, grupos fundadores del proceso, de ninguna manera. Pero esto ha sido lo que yo he podido hacer y lo que puedo hacer. Desde la definición de educador. Y entonces aprieto más todavía la cuestión. No soy un político universitario que querría que no soy. Soy gestor porque me fui a parar en la secretaría académica. No soy eso. No soy una persona que congrega un grupo para coordinarlo y a ver. Soy educador. Pero el educador hace muchas otras cosas, que dice esto. No ironizo, estoy tratando de explicar hasta dónde veo mis posibilidades y mis límites, y en ese sentido vuelvo sobre el concepto de que no estoy interno con nadie. Porque el primer propósito que yo pongo en juego cuando entro a trabajar con un grupo es crear un clima de serenidad. Un clima de serenidad. Nosotros trabajamos intensamente, entiendo la palabra que ustedes usaban, así que lo voy a usar en otro sentido, pero sin tensiones. Si matamos entre nosotros, bueno, apreciamos lo que les voy a decir ahora, pero es un principio fundamental de todo el posgrado. El buen trato. Todo lo demás se aprende. El buen trato a veces no se aprende. Eso tiene consecuencias para la práctica. Cuando nosotros convocamos a la gente, para los tutores que eran los responsables de la coordinación de esto, los asesores, querían hacer un concurso en la universidad para ver que vinieran los mejores a ser asesores. Yo dije, pero mi sueño, mi loco. Yo necesito gente que tenga capacidad de comunicación, que sea buena gente y que no ande ninguneando a nadie porque sabe más que alguien. Me puede venir alguien con 5 postdoctorados que me arruina todo el proceso. Pero ustedes se sienten muy bien, ¿no? Se trabaja mucho, ahora va muy en serio, pero la clave es eso. A distancia se puede hacer lo mismo que en el coquito en un poema. A distancia se pueden poner prácticas de aprendizaje o grupales o incluso individuales, porque también hay una instancia de aprendizaje que se llama aprender consigo mismo y de sí mismo. Entonces, en realidad nosotros usamos la palabra, ayer lo decía, a distancia en otro sentido. Por ahí hay un artículo que digo, ¿a distancia de qué? Entre signos de pregunta. Porque era a distancia del aula. No. A distancia del autoritarismo, a distancia de las clases magistrales, a distancia de las prácticas tediosas, odiosas, aburridas y humillantes para la inteligencia. Esa es la distancia. Las otras, bueno, está bien, usted está lejos. Entonces, se pueden poner en juego eso.